Hola, bienvenidos a este cuarto programa del Vigía del Titanic. Ustedes saben que muchas veces el piloto no hace caso de lo que el vigía le dice, y hace falta que sepamos hacia dónde estamos yendo y con qué iceberg nos podemos encontrar. Estamos en directo también por Radio Nuevo Norte de Antofagasta, 104.7 FM. Hoy día tenemos un programa bien especial, Jaime, porque nos acompaña Marcela González. Marcela González es profesora, tiemblen, profesora de Química y Ciencias, diplomada en Sociología del Adolescente, es orientadora educacional y magíster en Currículum y Evaluación. Ella dirige el programa de educación de adultos del Liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso, y nos pareció interesante una conversación con ella acerca de la realidad de la educación en Chile, y especialmente de la educación de adultos, porque creemos que con tener educación basta, pero resulta que pocos saben que en Chile hay más de 5 millones de personas que no han terminado su enseñanza media, de los cuales en torno a 155.000 en distintos programas están terminándolo ya como adultos, o como jóvenes que no terminaron y que se incorporan a este plan de educación de adultos, de los cuales el 10% son gente que está en la cárcel, digamos. O sea, 15.000. Pero si comparamos la cifra de 5 millones de personas que no terminan su educación media con 155.000 que están tratando de terminarla, no quiere decir tampoco que la terminen, es una cifra muy baja. Y es una cifra muy baja y preocupante también, porque en el mundo el concepto de educación de adultos ha ido cambiando al hecho de que toda la vida es educación por los cambios que va teniendo el conocimiento, la tecnología, la sociedad. Y sin embargo en Chile es como una reparación, o sea, terminar lo que no se hizo en una etapa de la vida. Marcela, bienvenida. Y buen día, gracias por la invitación y un gusto estar conversando acerca de educación, principalmente de adultos, que es un área que amo. Yo preparé algunas preguntas que cuando una persona vuelve a estudiar a los 40, a los 50 o a los 70 años, ¿qué busca realmente? ¿Un certificado o recuperar una parte de sí misma? La verdad es que son varias cosas a la vez, es decir, no solamente lo podemos enfocar en un camino. La persona llega porque hay una necesidad en primera instancia, por lo que significa hoy día en Chile la licencia cuarto medio. Una mejor posibilidad de trabajo, un contrato, ¿no es cierto? Esperando siempre mejorar la calidad de vida. Yo creo que ese es el principio. Pero también una vez que ellos llegan, que se van dando cuenta de sus capacidades, van tomando confianza en sí mismos, pensemos que ellos vienen por una segunda oportunidad, a veces una tercera, una cuarta y hasta una quinta, es decir, han sido desertores muchas veces de todos estos programas, y por lo tanto su autoestima viene muy baja. Cuando ellos logran darse cuenta de lo importante que son, de las habilidades que tienen y de que se pueden desarrollar más allá, entonces ya le ven también otra proyección, ¿no es cierto?, en que puede ser en distintas áreas, incluso seguir continuar estudios superiores y todo eso. Una pregunta relacionada. Tengo la impresión, para dimensionar el problema, tenemos un volumen de gente que quedó por alguna razón fuera. Primero, no completaron estudios porque históricamente en Chile la educación secundaria no era obligatoria, por lo tanto, digamos, estaba garantizado el acceso a la educación básica. Eso significó que la educación media era un privilegio, de segmentos medios para arriba. Por lo tanto, quedó un volumen de gente que no pudo acceder, pero ya eso se ha ido de alguna manera cerrando con la educación obligatoria y está incrementado por el número de personas que desertan del proceso formativo, que es creciente, parece. Y tenemos, por lo tanto, un stock, un volumen de gente que es necesario reparar una pérdida, que fue el no acceso,
y tenemos un volumen de personas que si no hacemos algo van a ir incrementando ese volumen y van a hacer de esto un problema permanente. ¿Cómo está la relación entre la oferta de educación de adultos y el número de personas que desertan que van a demandar educación de adultos? ¿Tenemos algún nivel de equilibrio o estamos perdiendo la batalla? Mira, por lo menos yo puedo hablar de lo que significa la educación en Valparaíso en la educación de adultos. Antiguamente me refiero a unos 10, 12, 15 años atrás tal vez, teníamos muchas instituciones, hartas instituciones que daban educación de adultos. Y como Jorge lo decía en un principio, estaba enfocado hacia personas adultas, ¿no es cierto? Hoy día se llama educación de personas jóvenes y adultas, precisamente por este gran porcentaje de personas jóvenes que están desertando. Sin embargo, la preocupación está en que esas personas que desertan no llegan al sistema de adultos. Es decir, la educación de adultos ha ido en una merma considerable, pero también ahí hay otra cosa que es importante mencionarla. Es cómo las políticas, ¿no es cierto?, se diseñan para que esta educación de adultos pública sea realmente una oferta para los chicos, para las personas que van, ¿no es cierto?, y entre ellos chicos que han desertado. Porque el sistema no está preparado primero para eso, y en segundo tenemos una serie de competencias de la educación pública que son los institutos que son subvencionados por el Estado, ¿no es cierto?, pero que tienen mucho menos fiscalización. O sea, yo lo hablo desde una institución que tiene un prestigio, ¿no es cierto?, que está enfocado a las directrices directamente de la fiscalización, del Ministerio de Educación, de la Superintendencia, etcétera. Y otros que no tienen tanta, en comparación, ¿no es cierto?, con otros que no tienen tanta fiscalización. Entonces, muchos jóvenes que desertan se van a este sistema porque también ven la facilidad, la menor exigencia, las proyecciones que tienen. Aquí hay una cuestión que uno no puede dejar de lado y que es la parte economicista. O sea, también se ha dado un fenómeno que hemos conversado, Jorge, este fenómeno de que en la economía chilena y en el mundo, la práctica privada de las empresas tiende a crecer en sectores que son históricamente oferta pública, es decir, educación pública es sustituida por educación privada. Está en el corazón de la discusión en Chile por la privatización de todos los servicios públicos, digamos. Una pregunta en esa condición de educación. El esfuerzo de Chile, conozco el esfuerzo que hizo Chile Califica en su momento por financiar mucho mejoramiento de educación de adultos. Eso como política, porque eso era una parte de Chile Califica, ¿como política se ha mantenido o más bien ha habido detrimento y sustitución por privados en el financiamiento público de la oferta de educación de adultos? Precisamente. Bueno, nosotros venimos con Chile Califica, ¿no es cierto?, con unos decretos de educación que eran temporales, ¿no es cierto? Los decretos que se usaban para Chile Califica implicaban menor tiempo, en un semestre tú podías terminar tu enseñanza media, es decir, enfocado muy al término solamente, y ahí como decía Jorge tal vez, la entrega de la certificación, porque finalmente se hizo obligatoria la educación media, por lo tanto optar un trabajo hoy día necesita el certificado de cuarto medio si quiere un trabajo formal, digamos. Pero también eso tuvo muchos errores porque muchas instituciones no públicas hicieron uso de esta forma de educar sin la calidad que se requiere. Entonces era en el fondo entregar la certificación. Ojo que el Estado de Chile paga por eso también. Entonces hay todo un cuento de ganancia. No vamos a contar cosas que no son, digamos, pero hay también todo un cuento de ganancias, de negocios con la educación, que finalmente cuando se hacen las evaluaciones al programa en sí de Chile Califica, salimos para atrás. O sea, eso también hay que decirlo. En su momento, por los resultados académicos, enfoquémonos en eso cuando uno habla de educación, ¿no es cierto? Los resultados académicos fueron nefastos. Qué paradoja. Porque Chile Califica, que era un programa que potenciaba la formación continua, ponía énfasis en romper la relación con la certificación y proponer el aprendizaje como eje.
es decir, el desarrollo de la competencia, de las competencias cognitivas, etcétera. Y el aprendizaje permanente, además. Y era permanente, efectivamente, la articulación de todos los sistemas de aprendizaje. Una pregunta en eso, porque la educación de adultos, yo me acuerdo, me gustaba mucho leer a Paulo Freire, digamos, y las distinciones entre educar a adultos no es tomar y hacer un programa de niños y aplicarlo en horario alterno. Obliga a hacer cosas distintas, son otro tipo de profesores, son otro tipo de programas. ¿En qué medida eso se respeta o la tendencia, por ejemplo, en el sector privado, en la escolarización del proceso de enseñanza a nivel de adultos versus, digamos, programas adecuados a la forma en la cual los adultos aprenden? Y ahí también tenemos una distancia enorme. Precisamente este año entramos con una reforma educacional a la educación de adultos con un currículum totalmente descontextualizado. O sea, partiendo por el currículum, en realidad, uno lo ve desde ese punto de vista. Currículum totalmente descontextualizado a las necesidades que tienen los adultos, el estudiante adulto. Ahora, enfocado también, ¿por qué? Porque muchas personas jóvenes están entrando a la educación de adultos. Pero también fue una réplica muy similar a lo que se tiene en la educación regular, ¿no es cierto? Transferirla muy similar, ¿no es cierto?, a educación de adultos. Ahora, en la parte metodológica, falta formación, es decir, nosotros nos hemos hecho, voy a decir algo en tiempo, que significa, yo tengo 30 años en educación de adultos, pero a mí me formaron mis colegas. Es decir, en los años que yo ingresé a educación de adultos no había ninguna carrera, ni siquiera dentro del currículum, ninguna especialización, y dentro del currículum universitario de pregrado, ningún ramo que fuera enfocado a educación de adultos. Entonces, la metodología es totalmente distinta. Es decir, nosotros tenemos que hablar, cuando hablamos de educación de adultos, de andragogía. Y eso también es un término que la gente no lo tiene internalizado, no lo usa, porque sí entendemos bien la pedagogía. La pedagogía viene de paidos, de niños, en cambio de la andragogía, digamos, refiere al mundo adulto. Al mundo adulto. Y eso significa que tú de partida tienes que considerar al estudiante adulto no como una hoja en blanco, porque tiene experiencia, tiene vivencia, tiene fracasos, hay una historia detrás de ese adulto, incluso siendo un joven. Es decir, ya tiene un fracaso a su haber y por algo desertó. Y yo a veces, fíjate que evito hacer el juicio de valor sobre esta deserción, porque a veces tendemos a decir porque es flojo, porque no quiso, perdón. Pero hay una serie de condicionantes que hacen que un niño deserte. Entonces, allí también, ¿no es cierto?, tenemos una gran falencia en lo que significa enseñarle a los adultos. Eso por un lado, perdón. Y lo otro importante es contextualizarlo, porque el estudiante adulto, si no le hace sentido lo que está aprendiendo, no es aplicable en su vida. O sea, perdón, pero ¿qué sentido tiene? Va a decir chao en 5 minutos, va a desertar nuevamente, si uno no le da la contextualización a su vida. Una de las cosas que nosotros hoy día estamos haciendo a través de diferentes proyectos que hemos ido realizando propiamente en el liceo, es darle un enfoque también a la educación emocional. Es decir, no porque sea adulto ya está todo dicho, ya está todo hecho. Hay que también darle un enfoque a lo que significa la educación emocional, herramientas. Piensa que cuando un adulto se escolariza, termina su enseñanza media y sigue, ojalá, ¿no es cierto?, estudios posteriores, llámese universitarios, ojalá, ¿no es cierto?, si se dan las posibilidades, pero por lo menos técnicos. No es él el que gana una familia, y eso también es importante considerarlo. O sea, si eso no se considera dentro de las políticas públicas que se están generando, si no se considera la opinión de los que estamos en sala para estructurar un currículum, entonces de nada sirve imponerlo después, tiene muy poco sentido. En general es un fenómeno que la educación produce. No solo mejora o beneficia al estudiante, sino que
beneficia a todo un entorno familiar. Nosotros lo vemos a través de la educación por el arte, por ejemplo. A veces tener un instrumento en la casa como un violín, ¿no? Como que cambia el ambiente completamente. ¿Qué aprende un profesor de sus estudiantes adultos? Muchas cosas en el día a día. Uno ahí ve que uno no lo ha visto todo. Nosotros primero tenemos una población que muta todos los años y que incluso día a día, porque el estudiante adulto, los grupos que tú tienes un día pueden ser totalmente distintos a los que tienes al otro día por diferentes motivos. Sala, digamos, tiene que mirar a quien tiene al frente, reconocerlo, identificarlo, digamos, y saber a quién le va a hablar. A diferencia de la lógica donde yo voy a decir algo que tengo preparado y lo voy a decir y no importa quién llegue. ¿Eso? Sí, eso es muy cierto, digamos. Y ahí viene el aprendizaje que tú decías, porque nosotros recibimos mucho de los estudiantes precisamente también por lo que dice Jaime, ¿no es cierto?, en términos de que tú lo tienes que reconocer, tienes que entender su vida, estar al tanto de sus problemas, de sus situaciones, y a partir de eso poder entregarle algo mejor. Entonces, ellos también te enseñan a ser un mejor profesional. Y eso es súper importante. Te enseña a desarrollar la empatía. Nosotros siempre le decimos a nuestros estudiantes que nosotros los entendemos súper bien en el esfuerzo que ellos ponen, porque nuestra labor también empieza muy temprano en la mañana, con un trabajo que a lo mejor distinto al de ellos, porque el de ellos a veces, sin su enseñanza media, ¿no es cierto?, terminada, es muy físico, y por lo tanto llegan en un horario cansado, en donde si tú no le haces entretenido, ¿no es cierto?, todo esto no le da un significado, no le haces sentido, entonces el estudiante también se va a ir. Por lo tanto, te enseña a ir mejorando todos los días, como persona y como profesional. Tengo la impresión en eso, fíjate, que se acerca bastante lo que plantea, digamos, lo que en estrategia se llama el cálculo interactivo. Uno tiene un prediseño de lo que va a hacer en la interacción con otro, y al primer reporte que te entrega el otro tenés que recalcular lo que tenías pensado. Persistir en un error, ¿para qué? Si hay tanto campo para equivocarse. Entonces, de repente, digamos, ir probando, aprender a probar y luego con el tiempo ir aprendiendo que cierto tipo de personas con cierto tipo de características, este tipo de cosas resultan y otras no. Ese aprendizaje que se puede producir en un profesor, ¿cómo se transforma en capacidad del sistema? ¿Cómo el sistema aprende de la práctica de ustedes? O sea, la verdad que llevar esto a una cosa generalizada como el sistema, yo te diría que está totalmente desconectado. Totalmente. O sea, nosotros, a lo mejor es muy impopular lo que uno puede decir, pero se hacen políticas públicas, se nos piden en muchas ocasiones consultas, pero ninguna de esas consultas... O sea, claro, finalmente tú dices, bueno, ¿dónde está esto? Y al final termina haciéndose algo que no va a tener mucho sentido, ¿te fijas? Entonces, que converse la experiencia que los profesores tenemos en aula con una cuestión generalizada para mejorar el sistema, no, eso es real también. Para eso es una realidad dentro de Chile bastante particular, digamos. Sí, Valparaíso tiene esa característica, hay quienes lo encuentran exótico, interesante, pero es una realidad compleja, dura, realidad social muy dura. ¿Cuál es el perfil de tus estudiantes en el Liceo Eduardo de la Barra, que entre otras cosas es el liceo donde estudió Salvador Allende? Mira, nosotros tenemos afortunadamente un perfil de muy buena convivencia. Nosotros no podemos separar, lo conversábamos en algún momento previo a esto, no podemos separar la educación del contexto social. Hay un contexto social y Valparaíso principalmente es una ciudad que ha ido empobreciéndose cada vez más, que se va poniendo mucho más violenta. Por lo tanto, tenemos diferentes tipos de estudiantes, pero afortunadamente, y yo aquí quiero hacer un énfasis, fíjate que es súper importante, tratar a los chicos, a las personas que llegan. Yo siempre digo a los chicos a pesar de que son adultos, ¿ya? Pero quiero que se entienda que es la globalización. Pero tratarlos con cariño, tratarlos con una consideración
hace distinta nuestra jornada, y no es que yo la esté promocionando por sobre otra, pero de verdad que es así. Es decir, que tú te aprendas el nombre de las personas y no solamente su apellido, y que sea un personaje más, hace distinta la convivencia, y eso hace... Los alumnos que son adultos responden a cómo los tratan, digamos. Obviamente. Y vuelvo a insistir en esto, ellos vienen de un sistema que los rechazó, que les dijo, ustedes no son buenos para esto, que los expulsó, esa es la realidad, ¿no es cierto? Y en ese contexto vamos a tener adultos que estén enojados, adultos que estén avergonzados porque se sienten culpables, porque además arrastramos la culpa. No lo terminé y me culpo solamente a mí, es decir, empiezo a decir que soy flojo, que no era bueno. Todas las cosas negativas con las que puede venir esa sobrecarga, esa mochila cargada, que es una mochila emocional. Entonces, si tú no la reviertes, obviamente que esa persona va a tener nuevamente otro tropiezo, ¿no es cierto? Por lo tanto, los estudiantes que a nosotros nos llegan son estudiantes temerosos, muy emocionalmente, ¿no es cierto?, con una autoestima muy baja, con mucha culpa, y en ocasiones, si uno no le canaliza esas emociones, podrían responder violentamente. Afortunadamente nosotros tenemos un perfil de estudiante que es muy moldeable, que está muy receptivo, y que logramos afortunadamente captar ese entorno ya, que yo le hago, como te digo, este hincapié, que es el hecho de la emocionalidad. Una pregunta en eso, porque Arquímedes decía que dame un punto de apoyo y yo moveré al mundo. Yo tengo la impresión que para muchas personas ese punto de apoyo, una figura emblemática en ese punto de apoyo, son profesores, digamos, cuando no han obtenido en la casa ese punto de apoyo, y es afectivo. ¿Qué rol juega el que ustedes puedan hacer sentir a ese alumno que ustedes creen en él, que ustedes apuestan por él, en el desarrollo de su trayectoria? Es decir, nosotros hoy día, no tan solo en lo académico, pero uno a veces dice, poder mejorar la calidad de vida de esa persona, como decíamos delante, es decir, no es tan solo una persona, sino que es el colectivo, ¿no es cierto?, en general. Ver que ellos creen en ti. O sea, el profesor de educación de adultos es un profesor, afortunadamente, que todavía es respetado. Y es respetado precisamente por eso. Porque lo primero que hace es darle la confianza a esta persona que viene por una oportunidad, que no sabe si lo va a sacar o no. Entonces, es fundamental en sus decisiones a posteriores, ¿no es cierto?, la confianza que tú le das. Y el crecimiento personal. O sea, que uno tampoco lo puede dejar de lado. No somos una máquina de conocimiento, ni queremos entregarle conocimiento porque él ya los tiene muchos. Entonces, en el fondo, poder desarrollarlos como personas que sean ciudadanos, útiles, poder generar la educación desde su propia experiencia, es fundamental para ellos, y eso hace que ellos vuelvan a creer en sí mismos y que se proyecten. Es algo que para ellos es muy importante. Fíjate que incluso ni ellos mismos se dan cuenta, pero cuando llega el momento de las licenciaturas, son muy emotivas. Incluso te diría mucho más emotiva que de los estudiantes regulares, porque ellos llegaron a un logro que les costó mucho, en donde dieron muchas vueltas. Una breve historia en eso. Mis dos padres salieron de la educación de adultos por razones distintas. Mi madre quedó embarazada y abandonó la escuela y la retomó más tarde. Mi padre estudió en la escuela de artesanos navales, que no tenía reconocimiento de licencia. Por lo tanto, tuvo que hacer la enseñanza media completa en educación de adultos. Él era un trabajador, tenía una inserción laboral relativamente buena en Talcahuano, pero el cambio que significó para él y para ella, mi papá fue el mejor alumno de su generación y mi mamá fue una buena alumna, y ambos lograron en ese momento entrar a la universidad, ambos. Ahora, ambos salieron volando, digamos, porque vino el golpe de Estado y se quedaron sin financiamiento.
Pero para ellos, como marca de vida, el hecho de haber completado la educación de adultos fue muy significativo. Pese a que mi papá tenía la educación completa hecha en la Escuela de Artesanos Navales y era un maestro tornero, digamos, calificado, muy calificado. Pero el significado simbólico de haber completado un hito, estos son como los ritos de paso. Los ritos de paso en la tribu, digamos, que representan el momento en el cual el mundo te reconoce condición de adultez. Tú completaste una etapa, digamos, ya ahora eres valente. Y esa noción de valencia es súper importante, ¿eh? No importa qué capacidad tengas, si tú no crees en tus recursos no vas a poder desarrollar ninguna respuesta. Cortito también, una como para la reflexión, dice uno también. Nosotros hace 2 años atrás graduamos a un estudiante que venía del día con una condición, alumno TEA, donde se sentía pésimo. La primera reunión que se le hace a los estudiantes cuando se recepcionan es que nos cuenten un poquito cuáles son sus temores, hacer una conversación, digamos, con ellos. Y para nosotros fue muy significativo que él dijera que él le temía a las personas, porque las personas lo habían dañado. Bueno, él estuvo ahí, encontró un lugar, una acogida, y él salió elegido el mejor compañero. O sea, si eso, perdón el que lo diga así, pero si eso no es significativo, entonces no sé para qué estamos educando. Perdón, pero lo tengo que poner así, porque hoy día él, es un alumno, alumno muy bueno intelectualmente, se pudo abrir socialmente con este reconocimiento, y él hoy día está estudiando Oceanía. Entonces, la oportunidad que le dimos, ¿se pudo haber perdido? Sí, se pudo haber perdido. ¿Que le dimos, se pudo haber perdido? Sí, se pudo haber perdido. Yo en eso una pregunta, porque tengo la sensación que lo que dice está interpelando de una parte el currículum. El currículum tiene un sesgo cognitivo muy fuerte, digamos, y tiene un sesgo que se inscribe en la lógica de una carrera, al comillas, éxito, con la noción de que hay un solo tipo de éxito, es decir, que hay solo un tipo de proyecto de vida que vale, y en general tiende a ser aquel que acumula potencialmente en el tiempo más dinero. Esa noción choca con la vida. Es decir, muchas de las cosas más significativas que uno obtiene en la vida no tienen mérito en relación a eso, y a uno lo satisfacen y lo hacen feliz. Por lo tanto, ¿qué capacidad tiene la educación de dar cuenta de esas otras dimensiones, y en qué medida el currículum sigue siendo, como lo dijo en su momento un columnista chileno, digamos, el más político de los proyectos? Es decir, el currículum, como está definido, define la deseabilidad social. Define qué es lo que es válido saber para poder desempeñarse en esta sociedad. Y yo creo que el currículum que tenemos está desencajado con la vida. Precisamente una de las principales desconexiones que tiene. Afortunadamente nosotros en educación de adultos no tenemos CINCE. Pero yo creo, o sea, lo digo así, felizmente, ¿no es cierto? Afortunadamente. Porque está muy inserto en el sistema educativo que estas pruebas estandarizadas son las que te miden. Y por favor, la vida es más que eso. O sea, uno no anda por la vida diciendo lo que es o lo que no es. Uno no se anda presentando con la profesión que tiene, ¿no es cierto? O sea, yo no voy a decir soy Marcela González y soy todo esto. No, es decir, la vida va mucho más. Es cierto que la profesión, lo que uno pueda desarrollar, es una parte importante, sí, pero no es la vida. Y nosotros necesitamos hoy día, con todas las deficiencias que tenemos socialmente, necesitamos hoy día tener una educación que esté más enfocada a eso. Se nos va a ir el tiempo, desgraciadamente. Marcela, te queremos dejar ya invitada para otra conversación, porque realmente es muy poco tiempo para lo mucho que hay que conversar de esto. Bueno, Marcela es una chilena, de verdad, como hay muchos profesionales que no hacen de su vida, no tienen como objetivo en la vida la ganancia ni el lucro, sino que tienen una vocación profunda de servicio a la sociedad. Yo por eso quise invitarte, Marcela, porque a mí me impresiona mucho el saber que en las entrañas de este país, que aparentemente es tan egoísta, que aparentemente está transformándose en un país tan individualista, hay mucha gente que trabaja por y con los demás
por hacer de esta una sociedad mejor y a través de eso lograr las gratificaciones personales que la vida te puede dar. Entonces, tu testimonio aquí creo que es muy valioso. Queremos que nos escriban, que nos cuenten qué les parece, que nos pongan muchos pulgares para arriba, porque eso nos favorece, y que este programa vaya creciendo para que sepamos que en el vientre del Titanic hay gente que está trabajando para que la máquina funcione si es que el capitán decide enmendar el rumbo. Yo creo que en ese vientre del Titanic tú representas una posición un poquitito mapuche. ¿En qué sentido? En la cosmovisión mapuche habitualmente se dice que cuando uno le pregunta a un mapuche que está muy conectado con su cultura y le dice ¿cómo estás?, el mapuche se queda callado y se muere un rato antes de decirte cómo está. Porque la respuesta nuestra es individual. ¿Cómo estás? Es como estoy yo. Pues yo estoy bien. Mi familia está con las pelotas, pero yo estoy bien. Mis amigos están quebrando, pero yo estoy bien. Los mapuches se hacen una pregunta extendida. Y empiezan a preguntarse, digamos, ¿qué pasa con mi familia? ¿Qué pasa con mi vecino? ¿Qué pasa con mis animales? ¿Qué pasa con los ñen que están acompañando a los mayines? Los distintos lugares en los cuales se despliega la vida también anímica, digamos, de la comunidad. Y después de pegar la vuelta completa te dicen, sí, estoy bien. Entonces, tengo la impresión que esa vocación tiene que ver con comprender que la felicidad no es un acto individual aislado. La felicidad se logra en el encuentro con otros, y el bienestar de los otros es parte de nosotros, y por lo tanto es parte de mi felicidad. Saludo al trabajo que estáis haciendo, me parece maravilloso, y evidentemente la invitación está extendida para una nueva vuelta, digamos. Gracias, encantada de hablar sobre todo de lo que me apasiona, y gracias, Jorge, por tus palabras. La verdad es que sí, ser profe para mí ha sido lo mejor. En algún momento de mi vida me dijeron no me voy a hacer rica, no lo pretendía, pero sí aportar con un grano de arena a esta sociedad. Nada más. Sí, gracias. Bueno, nos vemos el próximo, que sería nuestro 5º programa, y vamos creciendo. Cuéntenle a los amigos, sintonícennos, en fin, que tenga algún sentido, además, más allá de la satisfacción personal, hacer este podcast. Nosotros sí nos vemos. Gracias.